El segundo mandato de Rafael Caldera representa un periodo crítico en la historia contemporánea de Venezuela. Sus últimos 2 años de gobierno están marcados por el descontento de los trabajadores públicos, la caída del precio del petróleo y la falta de coordinación entre los principales partidos políticos. Pero ¿qué pasó en los años previos a la denominada Quinta República y la llegada del golpista al poder? Así comenzamos. 1997. El malestar de la población por la terrible situación económica se hace sentir con una huelga de profesores universitarios, manteniendo paralizada la educación superior por 2 meses. Otros conflictos que agravan la situación del país, como la huelga de los empleados de CanTV, conflictos con los trabajadores del sistema metro de la ciudad de Caracas, la huelga de los trabajadores de los tribunales del país y una inmensa lista de demandas salariales por parte del sector público, ocupan toda la atención del gobierno. Luego de un intenso debate, en julio de 1997, el Congreso aprueba un nuevo estatuto laboral para intentar calmar un poco las agitadas aguas de una población enfurecida. Pero semanas más tarde, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, convoca para el 6 de agosto de 1997 un paro cívico nacional. Esto con la finalidad de exigirle al sector empresarial de la nación que se apeguen a la nueva legislación aprobada por el Congreso. La paz laboral se logra por el resultado de los acuerdos tripartitos y del entendimiento entre empresarios y trabajadores para fundar las bases de un nuevo sistema de seguridad social. Este resultado se debe al empeño puesto por el gobierno al atender el desgaste social como una prioridad, a pesar de las dificultades y restricciones económicas que se han tenido que afrontar. Durante ese mismo año, el Producto Interno Bruto crece por encima del 55% y la tasa de inflación se reduce a la mitad. Sin embargo, la crisis financiera asiática de 1997 lleva los precios del petróleo a niveles muy bajos, lo que obliga al gobierno a realizar grandes recortes presupuestarios. Durante este segundo periodo de presidencia de Caldera, se continúa el proceso de apertura petrolera con el propósito de incrementar la participación del sector privado, nacional e internacional, en la operación, exploración y refinación de petróleo y gas natural. La crisis mundial del mercado petrolero logra influir negativamente en este proceso, provocando una aguda crisis fiscal con una disminución negativa considerable de los ingresos del Estado. A pesar de esto, para 1998, Venezuela tiene las reservas internacionales más altas de Latinoamérica en proporción al Producto Interno Bruto, alrededor de $15 millardos. Además, la deuda se reduce de 26.981 millones para 1994 a 23.175 millones para 1999. El segundo gobierno de Rafael Caldera también se caracteriza por las infraestructuras logradas pese a la problemática económica del país. Se inaugurarán diferentes obras en varias regiones del país. Entre las más importantes se encuentran la puesta en servicio del primer tramo de la línea 3 Plaza Venezuela, el Valle del Metro de Caracas, el cual ya había sido iniciado por gobiernos anteriores. En paralelo, se comienzan los avances para el proyecto del ferrocarril Caracas-Cuba. Por otro lado, el 23 de enero de 1997 se inauguran las etapas 2 y 3 de la central hidroeléctrica Macagua. La hidroeléctrica del Caroní ha sido una empresa de inmensa magnitud, que ha requerido una gran continuidad, un esfuerzo que ha estado por encima de las diferencias de partidos, de las diferencias de gobernantes, de las diferencias de tendencias políticas, de las diferencias de concepciones, pero que ha representado la voluntad de colocar los grandes intereses del país por encima de todas esas diferencias. La transformación del Caroní es un hecho fundamental. Ese mismo año también se inaugura la carretera Dr. Rafael Caldera, que conecta las ciudades de Mérida y El Vigía. Además de estas obras, se destacan otras como la apertura y la prolongación de tramos de carreteras como San Carlos Agua Blanca de la autopista José Antonio Páez, San Juan de Uchire Clarines de la autopista Rómulo Betancourt, San Felipe La Raya de la autopista Centro Occidental y El Dorado Santa Elena de Guairén de la Troncal 10.
además de la inauguración del Museo Jacobo Borges y el Museo Cruz Diez. El 14 de octubre de 1997 es declarada nula la ley de vagos y maleantes por la Corte de Justicia. Entre las consideraciones para anularla, se encuentran que esta ley no juzga un delito o que se castiga al hombre por lo que es y no por lo que hace. También se prohíbe despedir a los trabajadores por su orientación sexual. También en 1997, Venezuela es sede de la 7ª Cumbre Iberoamericana. El presidente Caldera insiste en hacer de la corrupción el tema central de la cumbre. En junio de 1998 se lleva a cabo en Caracas la reunión inaugural de la 28ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Para febrero de 1998 se da la despartidización del organismo electoral como está previsto en la nueva ley para el sufragio. Se elimina el Consejo Supremo Electoral y se sustituye por un nuevo ente rector llamado Consejo Nacional Electoral, CNE, integrado por independientes sin ningún vínculo previo con algún partido político. Pero las discusiones parecen intensificarse entre los principales partidos para definir las candidaturas presidenciales para las elecciones del nuevo periodo de gobierno, creando así una división a la unidad que se había gestado en el Congreso. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, un sector de la política aprovecha la situación de conflicto para emerger con nuevos partidos políticos. El penúltimo año de gobierno de Caldera enfrenta el regreso del estancamiento y nuevas desvalorizaciones del bolívar. La mala coyuntura del mercado petrolero tras 2 años de alzas, teniendo un efecto negativo en las rentas del Estado. Este comportamiento externo también influye negativamente en la estrategia del presidente Caldera para permitirle al capital privado internacional invertir en la compañía estatal de petróleos PDVSA. Esto confirma que la economía venezolana sigue atrapada en la renta petrolera. En un mensaje al Congreso tras la caída del precio del petróleo, el presidente Caldera anuncia que se harán modificaciones en los planes de inversión y también se reducirá la producción petrolera. Esto para ratificar la disposición de su gobierno a garantizar la estabilidad industrial. Ya para el último año de gobierno, como consecuencia de la crisis financiera mundial, la caída del precio del petróleo, el déficit fiscal y la necesidad de nuevos ajustes al presupuesto, el presidente Caldera presenta ante el Congreso un proyecto de ley habilitante que divide la opinión de la oposición. Pero finalmente es avalada por Acción Democrática y COPEI, aprobando así la ley habilitante para resolver problemas como la aprobación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, un nuevo régimen de aduanas, el refinamiento de la deuda pública y la liquidación del Instituto Venezolano del Seguro Social. No todo es negativo. A pesar de las restricciones presupuestarias, el segundo gobierno de Caldera logra impulsar importantes obras como la ampliación del Metro de Caracas y construcción de autopistas clave. Represas como Macagua 2 y avances en Yacambú-Quibor, 350.000 nuevas unidades habitacionales, la inauguración del Museo Jacobo Borges y el apoyo al Sistema Nacional de Orquestas. El 2 de enero de 1999, el presidente Caldera se dirige por última vez a la nación, expresando que le habría gustado hacer más por las situaciones adversas que enfrentaba el país durante su gobierno. Pero lamentablemente las circunstancias no habían sido favorables, destacando también los esfuerzos realizados por preservar la paz en todos sus aspectos, ya que en su opinión, la paz política había permitido que las diferencias lograran ser solventadas sin alterar el orden público. También manifiesta su confianza en la continuidad de la institucionalidad democrática para esta nueva etapa en la historia de Venezuela, ya que solo en el respeto a la institucionalidad está la clave para realizar los cambios que el país aspira. Ahora, como muestra de incapacidad para concordar, los partidos Convergencia, Acción Democrática y COPEI no presentan candidatos a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, poniendo las cosas más fáciles a Chávez. El 2 de febrero de 1999, Caldera concluyó su administración con la toma de posesión de Chávez. Durante la ceremonia de traspaso, Chávez no quiso estrechar la mano a Caldera ni aceptó que fuera él quien le colocase la banda presidencial. Visiblemente encorvado, el presidente saliente presenció a solo unos centímetros de distancia cómo Chávez juraba el cargo con la expresión: sobre esta moribunda constitución. Juro delante de la patria,
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Con respecto a la desaparición del partido Convergencia, quedó reducido a la condición de fuerza testimonial. Convergencia fue arrinconada por las agrupaciones tradicionales y particularmente por el movimiento Quinta República, MVR, el partido montado por la carrera ascendente en la política nacional del golpista Hugo Chávez. Caldera deja el poder en 1999 con una economía en recuperación, aunque los desafíos estructurales del país persistían. Su legado, aunque controvertido, demuestra el difícil equilibrio entre liderazgo político y manejo de crisis. En la recta final de su mandato, Caldera, lleno de años y achacoso, se convirtió en un testigo pasivo del imparable ascenso de Chávez al poder. Pero ¿qué hubiese pasado si los principales partidos políticos hubiesen presentado candidatos serios para las elecciones de 1998? ¿Acaso fue correcta su decisión de no participar en aquellas presidenciales? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo, en donde hablaremos sobre la campaña presidencial de 1998 y todo lo que pasó para que cayera la Cuarta República en Venezuela. Si te gustó el video, recuerda apoyarnos con tu like. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.